Pues nada, todo se va a desencadenar muy rápido de aquí a Pesaj, ¿sí? Entonces hay que estar trabajando, pues muy activos en la obra. Por eso les recomiendo bajar de la página gozoypaz.mx, busca tu salvación rápido, ¿sí? Es una revista, está bien informada, ¿de acuerdo? Ahora, atención, están hablando, me dice nuestro amado Roy Luis Cervantes y el amado Isaías Carrillo Guerrero, están hablando muchas nuevas almas, los bendigo a todos, de que quieren entrar a los pactos y no saben cómo hacerlo. Bueno, vamos a ir por partes. En esta revista, en la parte posterior, ¿sí?, está cómo guardar el Shabbat. Ese es un pacto. ¿Qué es la Brit Milá? La circuncisión física. Ese es otro pacto. ¿Sí? ¿Qué es comer kosher? Es parte del pacto que hizo con Israel. ¿Y qué es el Tevilá? El bautismo. Entonces tú ya creíste que Yahshua es el Mesías. Tú lo conociste con el nombre de Jesucristo, pero no es lo correcto. Su nombre correcto es Yahshua. Ni siquiera Yeshua, porque Yeshua es salvación. Y es uno de sus atributos. ¿De acuerdo? Él nos salva. Precisamente Yahshua es Hayá, Yahweh nos salva. Es la salvación de Yahweh. ¿De acuerdo? Entonces tú ya creíste, ve a hacer Tevilá, haz tu inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach, busca el video, porque aquí te va a remitir a un video donde explico qué oraciones hacer. ¿Sí? Para la Brit Milá, busca un médico cirujano, un urólogo calificado, un cirujano calificado, y hazte la Brit Milá, todos los varones. Eso es un mandamiento. Bueno, y también pues comer kosher, busquen aquí en la revista, recta final 38, etcétera, cómo se guarda el Shabbat y todo. Ahora, para que aprendan más rápido, entonces descarguen este libro que se llama Estudios de la Torah, en la página gozoypaz.mx. Ahí encontrarán la explicación de todo. Luego ustedes mandan sus nombres, ¿sí? Aquí a través de WhatsApp. Y entonces yo ya aquí voy consagrándolos. ¿Qué es eso de la consagración? La consagración es decir, bueno, yo dedico mi vida a Yahshua, quien viene pronto, viene muy pronto ya. Y entonces la consagración consiste ya en guardar el Shabbat, comer kosher, haber hecho el Tevilá, el bautismo, conocido así, Tevilá, haber hecho la circuncisión los varones, las mujercitas totalmente ya recatadas, dejando toda la manera mala de vestir de antes, ¿sí? Bueno, y entonces yo aquí ya hago una oración para consagrarlas y consagrarlos. ¿Qué vestimenta usa el varón? Bueno, nosotros utilizamos la cobertura de la cabeza, no utilizamos un soledeus así chiquito aquí, no. No, la Biblia marca cobertura de la cabeza. ¿Por qué nos cubrimos la cabeza? Porque somos Kohanim. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 1:7. Dice que a todos nos hizo Kohanim. Y luego utilizamos los zipzip. En este caso yo no voy a utilizar ahorita el taligador, pero tengo mi zipzip aquí. ¿Sí? Entonces, esa es la vestimenta que utilizan los hijos de Israel. De hecho, hay un video que apenas lo vi, por cierto, sobre la vestimenta. Entonces, le voy a pedir al amado a Isaías que anote ese pendiente para que de qué vestimenta usamos los varones y qué vestimenta usan las mujeres. ¿De acuerdo? Bueno, descarguen esos libros tan muy bonitos. Está el código QR de cada libro, ¿sí? De 5 años, de 5 a 9, etcétera, etcétera. Así, para que tus niños aprendan la historia del pueblo de Israel. Israel es indestructible. Después voy a hablar cosas muy importantes. Bueno, suscríbanse al canal. Yo no monetizo los videos. No me interesa el dinero, me interesa... Ni la popularidad ni me interesa. Me interesa que las almas conozcan quién es Yahshua Mashiach y cómo están los tiempos. Denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Suscríbanse al canal, danle me gusta porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es. Vamos a presentar un código QR. Atención todos, tengan su celular listo. Atención, vamos a presentar este código. ¿Quién es realmente Donald Trump? ¿Sabías que el nombre Donald quiere decir gobernante del mundo? ¿Sabías que Trump no es Trump, sino se cambió el apellido? Bueno, ese código QR los va a llevar a varios temas que yo ya di aquí en este estudio. ¿Quién es realmente Donald Trump?
Y con lo que yo les voy a ministrar el día viernes en recta final 160, se van a quedar asombrados. Aquí está el código QR, para que va a estar todo el tiempo para que ustedes lo escaneen y ahí te van a aparecer varios temas que yo ya di aquí. Bueno, entonces recuerden, la luna de sangre no va a ser este viernes, sino hasta el 13 al 14 de marzo, pero yo lo voy a explicar este viernes, que es un mes antes de que se ponga la luna de sangre. Recuerden el verso siempre, porque no vendrá, ¿quién? Yahshua HaMashiach, sin que antes venga la apostasía, y hasta la apostasía, y se manifieste el hijo de perdición. De eso vamos a hablar este próximo viernes, cosas bien profundas. Estate preparado para recibir mucha información. Les agradezco a todos sus oraciones y sus bendiciones, porque voy a ser intervenido quirúrgicamente de una cirugía mayor el próximo domingo 16 de febrero. Les agradezco a todos sus oraciones. Me han dado el amado Roy Luis y el amado Isaías sus avisos de que van hablando. Les agradezco mucho a todos. Recuerden que ya vienen las fiestas. Recuerden que en las fiestas es muy probable que ya se manifieste el anti-Mashiach, por lo que hemos ido aprendiendo, pero de eso vamos a hablar el viernes. Vamos a hacer una oración. Padre eterno Yahweh, en el nombre de su Adón Yahshua Mashiach, por favor emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua HaMashiach. Omen, omen, aplaudimos porque para un verdadero mesiánico la vida es una fiesta en Yahshua, en santidad. Bueno, el tema se llama, es muy bonito este tema, créanmelo. Les va a ayudar a crecer mucho espiritualmente. Demos amor y atención. Anótenlo. Demos amor y atención. Y vamos a leer primero el Salmo 1. El Salmo 1 habla de una persona consagrada, así como ustedes, como nosotros. Y ustedes que ya están diciendo, quiero entrar a los pactos, quiero entrar, son miles de miles de miles. Aleluya. Bueno, entonces Salmo 1, ¿ya lo tienen? ¿O se lo saben de memoria? Lo decimos de memoria, ¿sí? Amén. Muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese es un Kadosh, es un santo, un apartado para Yahweh. Sino que en la Torah de Yahweh está su delicia y en su Torah medita de día y de noche. ¿Qué es Torah? Lo se ha mal traducido como ley, pero es la instrucción de Dios, de Elohim, para su pueblo. Luego dice, el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así está escrito. 4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es la cascarita que tienen los cereales. Vuela, ¿verdad? Por tanto, no se levantarán los malos, dice el 5, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El verso 6, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, omen, be omen. Es que el bien siempre va a triunfar sobre el mal, siempre. En este caso, nuestro gran Señor Yahshua Mashiach sobre todas las obras del diablo. Pues para eso vino Yahshua. ¿De acuerdo? Ahora, demos amor y atención. Es que ya leyendo el Salmo 1 sabemos que es un Kadosh. Bueno, entonces un Kadosh vamos a aprender qué debe hacer. Vamos primero a ver una cita bíblica en el Evangelio de Juan, sí, la Besorá, el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, Juan 13, verso 34. Vamos para allá primero. Juan 13, verso 34. ¿Ya lo tienen? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hace la recalcación, el recalque nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Ahora, vamos al Evangelio de Marcos, atrasito. Vamos para Marcos, por favor. Y en Marcos vamos a buscar el verso 12 y el verso 29. 29. ¿Ya tienen Marcos 12, 29? Perfecto. Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Lo acabamos de cantar. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así es, porque si no se ama al Eterno.
y no se ama a uno mismo, y fuma uno, y toma alcohol, y se droga, y eso, pues que no se ama a uno, entonces ¿cómo vamos a amar a los demás, verdad? Ahora vamos a la carta a los Romanos, vamos para allá, la carta a los Romanos, y vamos a buscar el verso 13. En Romanos 13 vamos a buscar el verso 8 al 10. Muy bien. Romanos 13 nos invita a orar por las autoridades, para que así podamos seguir ministrando la bendita Torah. De hecho, todos los días oro por ello. Romanos 13, verso 8 al 10. No debáis nada a nadie. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torah. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torah es el amor. ¿Por qué hay cárceles? Porque hay gente mala que no guarda la ley de la tierra. ¿Por qué tenemos que poner en nuestras puertas muchas cerraduras y demás? Porque hay ladrones. O sea, esa gente no lleva la Torah. ¿Por qué hay esto? O sea, si quitáramos, a ver, del diccionario, al menos del diccionario español, a eso se me refiero, las palabras que son cárcel, policía, ejército, etcétera, pues no quedarían más que 2 o 3 palabras. Es un decir, mesa, silla, etcétera. Pero la idea está que la gente todo el tiempo está buscando el mal. Lo dice la misma Biblia. En Génesis capítulo 6, el hombre constantemente busca el mal, por eso mandó el diluvio. Bueno, ahora, pero ¿cómo yo les puedo enseñar a ustedes, en humildad lo digo, varias cosas? Vamos a empezar por ello. Miren, cuando oyes que dice alguien, no me importa lo que diga la gente, o no me importa lo que piense la gente, no está diciendo la verdad, porque sí le interesa lo que diga la gente. Si no, no lo dijera. Ya me da a entender, y sobre todo que lo dicen enojados. No me interesa lo que diga la gente. No me interesa lo que piensa la gente. Sí le interesa. Entonces, eso es parte de la psicología que yo empleo para atender a mis pacientes, para atender a los hermanos y poderlos ayudar. Con la Biblia, siempre, primero. Entonces recuerda esa frase. No me interesa lo que piense o lo que diga la gente, eso es mentira. 2, como punto número 2. Uno de los deseos e impulsos más profundos de la naturaleza humana es sentirse apreciado. Por eso les digo que el punto número 1, cuando alguien te dice no me interesa lo que diga la gente, es mentira. Porque uno de los impulsos más profundos y más grandes de la naturaleza humana es sentirse apreciado. Cualquiera de nosotros deseamos en el fondo de nuestro corazón ser apreciados. No le vamos a caer bien a todos, pero bueno, en el caso de nosotros como santos, por eso leímos el Salmo 1, le vamos a caer bien a los santos. A los pecadores no les vamos a caer bien. Número 3. Siempre hay un anhelo de ser querido, de ser apreciado. Y ese anhelo de ser querido, de ser apreciado, es fundamental en todos. Porque una persona, vamos a después ver que una persona que no se sienta amada ni querida, esa es la persona que puede caer en depresión, inclusive en suicidio. Yahshua Mashiach reprenda eso. Entonces es un anhelo auténtico, no es ego aquí, ¿sí? Es un anhelo de ser querido, es fundamental en todos. Punto siguiente. Todos deseamos que se nos considere con atención y se nos considere en buen concepto, al menos los que tenemos bien el cerebro, ¿no? Porque hay gente que no le interesa eso. Entonces, cualquier cosa te va a perdonar la gente, menos que la atiendas mal. Anoten eso. Entonces, todos consideramos que se nos atienda bien, no que nos hagan caravanas, pero con respeto, que nos traten con respeto y nos tengan en buen concepto. Te voy a poner mi ejemplo.
En el sentido, porque yo soy más grande que ustedes, de muchos, no de todos. Hay hermanos que ya me pasan muchos años, pero no muchos, muchos. Bueno, qué hermoso es llegar a ser viejo, abuelo, grande, con canas, etcétera, etcétera, y ser un abuelo, un anciano con dignidad. No un lujurioso, rabo verde, un borracho, un drogadicto. Pero pues no estoy criticando a los borrachos ni a los drogadictos. Atiéndanse, y aquí hay muchos videos para ser sanados, inclusive con remedios, desde luego, espirituales en primer lugar, y con medicamentos como la biotina, etcétera, pero no es el tema. Pero búsquenlos, aquí está el alcoholismo y demás. Bueno, entonces, porque muchas gentes me dicen, doctor, me da gusto verlo, ver a su uso, saludarlo, etcétera, etcétera. Y yo noto que tienen un buen concepto de mí. Qué bueno que sea así. Qué bueno que sea así. Y no amando a mi esposa, respetando a mi esposa, en primer lugar adorando al Todopoderoso sobre todas las cosas, amando a mi familia, amando a los hermanos de la congregación local y mundial, que ahora es virtual. ¿Sí? Qué hermoso, y no decir, ahí va ese viejo, que imagínense, qué ridículo, ¿no? Bueno, ahora, el consejo para los que no han sabido manejar bien estas cosas, ¿qué hacer? ¿Cómo poder tener o sea, que te tengan en buen concepto y demás? Pues la base es arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor y que noten un cambio en tu vida. Ser natural, no ser actuados, no actuar, ¿sí? No impostar la voz como para imponer, no. Ser natural, no actuar. Recordemos que Yahshua HaMashiach, algo de lo primero que reprueba es la hipocresía. ¿Se acuerdan? Si no, vean el tema de Pesach, Hamatzot, ¿sí? La hipocresía de los fariseos, ¿no? Los religiosos siempre. Entonces, hay que ser natural, hay que actuar, etc. Ahora, la congregación se ha vuelto una escuela desde hace más de 20 años. Porque muchos aprendieron a hablar, a caminar, ¿sí? Con decoro, a ser respetados, en primer lugar a respetar y a ser respetados, a vestirse como la gente. No todos, ya muchos venían ya con educación, pero ha sido una escuela. Y eso es muy bueno, no estoy echándole en cara a nadie, no, al contrario, para eso me puso el Eterno. Ahora, si alguien, atención, y vayan anotando, se puede hacer las dos cosas, si alguien deliberadamente quiere ser popular, solamente va a ser el ridículo. Es cuando el clásico payaso empieza a hacer cosas que nos convienen, etc. Si alguien deliberadamente, o sea, a propósito, busca ser popular, lo más probable es que no se consiga ser popular, sino al contrario, que a esa persona se le repugne, se le rechace, porque no es popular. Entonces, cuando una persona quiere imitar a otra, eso se da mucho en la adolescencia. Sí, por eso los adolescentes, y vean el tema de cómo educar a los niños y a los adolescentes. Ahí explico muchas cosas interesantes que va uno aprendiendo con los años. Entonces el adolescente, un puber, un muchachito o una muchachita que está en la pubertad, ni es niño ni es adulto. ¿Sí? Y entonces empieza por imitar, o si no son mesiánicos, empieza por imitar a su artista exclusivo, a su ídolo de rock and roll o de rock pesado, lo que sea. Bueno, pero con nosotros somos mesiánicos, por eso prácticamente toda la Keilah dice una palabra, tremendo. ¿Por dónde lo aprendieron? De mí. O sea, qué bueno que podamos ser ejemplos. En el tema de los papás, ahí de cómo educar a los niños, a los adolescentes, yo explico que los papás debemos ser modelos dignos de imitar. No de idolatrar, yo no dije eso. Debemos ser modelos dignos de imitar. Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, cuando se han tenido padres ejemplares, ¿verdad? Lógico. Algunos no tuvieron esa dicha. Bueno, pero ya tienes un papá Roe, ¿no? Tú me dices que soy tu papá espiritual. ¿Sí? Bueno, estamos hablando en confianza, ¿verdad?
Aleluya. Y no, yo no tengo ego para nada de eso, al contrario, me gozo con eso, de tener muchos hijitos espirituales. Bueno, entonces, si alguien quiere ser popular a la fuerza, pues esa persona va a caer en ridículo, se le repugna, se le rechaza, no lo consigue, y ya, ahí acaba todo. Ahora, siempre habrá gente a la cual se le simpatice. O sea, tú le vas a caer bien a ciertas personas y yo le voy a caer bien a otras personas, pero si somos santos, nos vamos a caer bien entre los santos. Lógico, no hay ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No puede haber ninguna comunión, por eso a veces hay rechazo. Tenemos que comunicarnos en eso. Ahorita voy a explicar varias cosas. Entonces, va a haber gente que le simpatices, o sea, que tú le simpatices. A veces no caen bien las personas porque uno, o no se les conoce bien, a lo que me refiero. Voy a repetir la frase. A veces no caen bien algunas personas porque o no se les conoce bien, o se parecen a otras personas que alguna vez te hicieron daño. Entonces también tienes que ver eso. Pero a lo mejor hay pecado. Entonces, de todas maneras, va a haber choque espiritual. Lo que nosotros llamamos falta, ya hablé sobre la empatía y todo, ¿se acuerdan? Simpatía, empatía, todos esos conceptos, ya los hemos visto muchas cosas. Hay un material tremendo en este canal de YouTube Shalom 132. Puede haber falta de afinidad entre las personas. Podemos tener diferentes gustos y demás, pero que nos llevemos bien en lo que es ser santos, ¿no? Eso nos ordena Yahshua Mashiach y Pablo lo recuerda, el apóstol. Ahora, vamos a ver Romanos 12. Vamos para allá, Romanos 12, en el verso 18. Hay de plano personas con las cuales no podemos convivir porque a ellos les gusta el pecado. Escuchan música mundana que es grosera, que es lépera. Ni siquiera una música que sirva para agradar el oído. Romanos 12, verso 18. Vean qué bonito, ¿ya lo tienen? Romanos 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, dice Pablo, no está ordenando, pero si es posible estar en paz con todos. Ahora, el Tanaj, la Biblia, considera todo esto, todo. Vamos a ver qué nos dice Yahshua Mashiach, nuestro Elohim, nuestro Mesías, el único, no hay otro Mesías. Aleluya. Vamos a ver Lucas 9, vamos para allá a Lucas 9 y vamos a buscar el verso 5. Vamos para allá. Lucas 9, verso 5. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Eso dice Yahshua, el Elohim, el Todopoderoso, el Elohim verdadero, el único. Entonces está bien que no le vamos a creer bien a todos, porque algunos querrán seguir al diablo, pero nosotros seguimos a Yahshua. Ahora, aunque los discípulos, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, aunque los apóstoles, los discípulos de Yahshua, hicieron su mejor esfuerzo, se iban a topar con esto. O sea, aunque ellos hicieran su mejor esfuerzo con el poder que les delegó Yahshua Mashiach por medio de su bendito Espíritu, su Ruach HaKodesh, tú lo conociste como Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, aunque los discípulos, repito, hicieron su mejor esfuerzo, se toparían con eso, que no los recibieran en ciertos lugares. O sea, Yahshua HaMashiach lo rechazaron, ¿se imaginan? Ahora, por lo tanto, atención lo que voy a decir, que no te afecte tanto el no ser popular con todos. Anótenlo, porque eso ha llevado a muchos, a nivel general, en la gente, a depresión. Que no te afecte tanto, o más bien, que no me afecte nada, el no ser popular con todos. ¿Le vamos a caer bien a los pecadores hablando de santidad y de recato? No, claro que no. Entonces, que no te afecte. Yo puse tanto, pero ni siquiera nada. El no ser popular con todos.
y vas a crecer y vas a ser feliz. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien. En el caso de nosotros, al predicar a Yahshua HaMashiach y su bendita ley, su bendita Torah, todo lo anterior, o sea, el de ser rechazados, se aumenta a la 10ª potencia. Si con una persona normal, que no ministre Torah, que no guarde santidad, tiene problemas con otras personas, cuánto más nosotros al ministrar al Todopoderoso Yahweh, quien es Yahshua Mashiach y su bendita Torah. Pero si tú te tomas de ahí y dices, pero no le caí bien a este, y tienes sentimientos de culpabilidad y esto y el otro, no vas a crecer espiritualmente. Tienes que ser un Kadosh. Tenemos que dar buen ejemplo. Tratar a todos con buen trato, o sea, valga la redundancia, etc. Pero tenemos que entender que todo eso se aumenta a la 10ª potencia. Ahora, tenemos que disfrutar de relaciones humanas tranquilas, eso yo deseo todavía, normales y naturales. Porque siempre en las congregaciones hay cizaña y hay mucho hipócrita. Tenemos que disfrutar de relaciones humanas tranquilas, normales, naturales. Gracias al Eterno, pues yo tengo la dicha de contar con varios hermanos hermanas de la Keilah local y mundial que me aman de veras y yo les amo a todos. De que nos llevemos bien, y repito las 3 palabras, en tranquilidad, normal, nada de hipocresías, y natural, lógico, ¿verdad? Ahora, se tiene éxito si se logra esto. O sea, en nuestra vida como comunidad, como creyentes en Yahshua Mashiach, se tiene éxito si se logra esto. La siguiente idea es que aquí no tiene nada que ver el ego, aclaro eso. El hecho de que yo me quiera, anhele sentirme amado como ustedes, pues eso es natural. Yahshua HaMashiach, siendo el Todopoderoso, quiso que la gente lo reconociera como el Mesías y que lo amaran. Él hizo bien a todos. Él es perfecto en todo, no hizo mal a nadie. Por eso en el tema de Pesaj explico cómo es posible que Yahshua, sanando a los enfermos, a los endemoniados, a los paralíticos, a los ciegos y demás, recibiera ese trato. Es una locura, ¿no? Porque el príncipe de este mundo, que es Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda a él, sus demonios y todos sus seguidores, pues lógico que iban a hacer guerra. Es una guerra espiritual. Bueno, entonces no tiene nada que ver el ego, repito eso. La necesidad nata es de sentir amor. Todos necesitamos eso. El amor de tu mamá cuando te acariciaba, de tu papá, etcétera, etcétera. La necesidad de sentir amor. Si no lo tuviste de niño por tus padres o tus hermanos mayores, bueno, ahora lo tienes por hermanos en Yahshua que te amamos como un servidor. Entonces, la necesidad de sentir amor y, ojo con esto que voy a decir, atención, y respeto por los demás. Debe de haber ese respeto y amor en ambas direcciones. Yo para ustedes y ustedes para mí, o ustedes para mí y yo para ustedes. Por eso todos los días los bendigo y digo, recuerden que los amo mucho. Y es que ya se han ido agregando muchos más hermanos, y bueno, vamos a ver después hacer otros grupos y demás, pero es que hay demasiado trabajo, no me quejo. Pero es que me decía el amado Roel Luis y el Isaías que se saturan las tablets. Y es así, porque yo estoy pidiendo que nazcan millones y nacerán millones en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, lo profetizo en esta hora. Estamos transmitiendo en vivo. Es miércoles 12 de febrero del año 2025, son las 6:30 de la tarde, en el centro de México. Entonces debe ser en ambas direcciones, amor y respeto. Desgraciadamente, cuando uno que se dice mesiánico o mesiánica no guarda el respeto a su roe, ni lo ama, pues ahí no hay nada, ¿no? Pero de parte mía, no. De parte mía, amor para todos. Ahora,
quiero pasar este punto. Hay personas más tímidas que otras, eso hay que entenderlo. Pero la timidez debe de ser hasta cierto punto normal. El tener miedo a hablar en público, el pánico escénico de lo que hablábamos hace poco en un tema, pero no ir más allá. Hay personas más tímidas que otras. Otros son más extrovertidos. Otros son más sociables. ¿Sí? Que no les cuesta trabajo tener relaciones humanas, digamos, o de hermanos con todos los demás. Estamos hablando de demos amor y atención. Ese es el tema. Porque cuando ya alguien da amor y atención a su prójimo, es que está cumpliendo la Torah. Lo acabamos de leer. ¿Sí? Miren, el no ser querido, el no ser necesitado, es algo de lo peor que le puede pasar a una persona. El no ser querido, el sentirse ni siquiera necesitado, es algo de lo peor que le puede pasar a una persona. Por eso yo amo mucho a los hermanos que son ancianos, me refiero de edad, ancianos de edad, tanto hombres como mujercitas. Recuerden el tema, es que hay muchas cosas. Aquí en México utilizamos mucho el diminutivo, pero no es ofensivo. Cuando yo digo mujercitas no estoy menospreciando. Aquí decimos dame un cafecito, dame un chocolatito, dame una galletita, todo eso en chiquito, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, todos necesitamos ser queridos, amados, respetados y necesitados. Y no es ego. Ahorita lo voy a explicar. Porque si no hay eso, es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Cómo se es pleno en la vida? Que Dios lleva una vida plena en Yahshua HaMashiach. Fíjate muy bien, escuchen muy bien. En la medida que te buscan o te necesitan, esa es tu vida, si es plena o no. Voy a volver a repetir esto. Se es pleno en la medida que te buscan o te necesitan, y eso no es orgullo. Si a mí me dicen, doctor Palacios, necesitamos su opinión, bueno, pues qué bueno, porque están teniendo atención conmigo, están reconociendo que yo ya estoy grande, que viejo pues, y que tengo experiencia, etcétera, etcétera. Igual para ti, no soy el único, todos, médicos, no médicos, etcétera, todos en general. Entonces, a ver, cuando alguien dice, tengo una vida plena, no es tener dinero y pasarse 2 meses en Cancún ahí viendo tanta tontera, no. Hay que ir a la playa, pero hay una playa que, escojan una playa que sea, pues ya no hay playas decentes, pero bueno, vayan muy temprano donde todavía no estén los bañistas, para que ni tú ni tus hijos se contaminen viendo cosas que no deben. Bueno, pero a ver, cuando se dice, me vuelvo a repetir, tengo una vida plena, es en la medida que me buscan o necesitan las personas. Si no, entonces sería un inútil. Pero hay personas que les gusta ser inútiles, ¿sabes? Que no quieren trabajar, se esconden en los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, por ejemplo, Pablo, el apóstol, pasó muchos azotes. Yo he pasado muchas cirugías, ¿no serán esos los azotes? Eso lo comentaba yo a mi hijo, a mi yerno, el rey Luis. Claro que sí, el Eterno nos pone a prueba, pasamos tribulaciones. En esta semana, hoy operaron un hermano del apéndice de la Keilah local. Pues ahorita está con dolor y todo, pasó una cirugía no muy, en X o Z hospital, no muy, o sea, fue una cirugía complicada, según me dice su papá, a través del amado Rey Luis. Entonces, a ver, todos pasamos pruebas, tribulaciones. Es que no hay otra forma de que el Eterno nos pula, hermanos. ¿No dice acaso Yahshua? Atención, porque han estado pidiendo oración muchos hermanos de la Keilah local y mundial. Pongan atención y pongan atención todos, amigos, amigas. ¿No dice Yahshua, el árbol que da fruto, mi Padre lo poda para que dé más fruto? O sea que viene mucho fruto, prepárense.
aleluya, con lo que voy a pasar. No hay otra forma. ¿Cómo podríamos dar más fruto? ¿Que nos dé más dinero? ¿Más vino? No, sí, yo no soy borracho. Sí, etcétera. Tengo una manera de vivir en estabilidad, etcétera, económica, ¿cómo se llama? En tranquilidad, pues. No, tenemos que pasar por sufrimientos, y eso lo dice Pablo. Entonces no nos alarmemos, que pidamos oración, como yo les pido ahora para que todo salga bien, y como yo oré mucho por ese hermanito y sigo orando por ese hermanito que fue operado hoy. Shalom, saludos, si me estás escuchando, aleluya. Entonces todos pasamos pruebas, tribulaciones, todos. No nos quejemos, no. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué otra vez? No, nada. Es voluntad del Eterno y se acabó. Porque si fuera voluntad del Eterno nos sanaría por un milagro y no necesitaríamos cirugía ni medicina ni un té siquiera. Bueno, a ver, voy a volver a repetir esa idea. Se es pleno en la vida en la medida que te buscan o te necesitan. Si ya no te buscan o te necesitan, preocúpate. O más bien, ocúpate. ¿Por qué ya no te buscan? ¿No será porque dices no para todo? Oye, mira, hermano, esto, no sé, no puedo. Cuidado. El individuo retraído y solo sufre. Voy a volver a repetir la idea. El individuo, sea hombre o mujer, retraído, que se encierra en su soledad, ese hombre o esa mujer no va a ser feliz, sufre. Porque el Eterno nos creó para ser sociales. ¿Qué es lo que pasa con un hombre y una mujer que se encierra, que es retraído, que sufre, solo sufre, pero aparte se encierran cada vez más en su interior? ¿Por qué? Porque es su defensa propia. Arman una coraza. ¿Qué debemos de hacer? Ser generosos, ser bondadosos. Ser generoso es ser bondadoso. Ya expliqué en un tema hace tiempo sobre la bondad. Vean, hay un tesoro en este canal, ¿eh? Sí, no soy la gran cosa, pero soy todo lo que tengo. La idea está que está la Biblia en este canal, sin añadiduras y sin cobrar. Entonces, si yo soy generoso y soy bondadoso, es porque Yahshua puso ese corazón en mí. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la gente me ame. Yahshua multiplicó los panes y los peces y Él se los dijo: ustedes me han seguido por el pan que comieron, busquen el pan del cielo. Aleluya, tremendas, hermosas palabras. Entonces, si tú eres generoso, te van a buscar. Habrá gente que lo haga por conveniencia, pero habrá gente que te lo agradezca. No el mismo Yahshua Mashiach curó 10 leprosos y solamente uno regresó a darle las gracias. Uno regresó a darle las gracias y le dijo: ¿y los otros 9 dónde están? Él quiere que seamos agradecidos. Por eso yo todo lo que le digo, todos los días le digo al Eterno: Boker Tov abogados, todo Agabá, Padre bendito por un día más. Pero se lo digo de corazón. Entonces, empieza a ser generoso. No me refiero nada más a dar dinero, da tu tiempo, de eso ya hemos hablado bastante, tu conocimiento. Por eso siempre he dicho, si no hay un viejo en tu familia, un anciano, píntalo en tu casa. Es un decir, porque los viejos transmitimos sabiduría por los años vividos, y más si han sido años pues lo más limpio posibles, porque perfectos no somos, solamente el único perfecto es Yahshua HaMashiach. Ser comunicativos, más no chismosos. Ser comunicativos. Este hermano está en esta necesidad, velo a ver. Yo ya lo fui a ver, ¿eh? No me estoy refiriendo al hermanito operado, porque en ese hospital no dejan entrar así tan fácil. Pero la idea está, dice el Eterno: estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo, me visitaste. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Ser comunicativos, más no chismosos. De lo contrario, o sea, de no hacer esto que acabo de explicar, se produce frustración.
la persona se envejece más rápido de lo que va el tiempo normal de envejecimiento y la persona se enferma de cosas que ni siquiera, o sea, hay enfermedades por vejez. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, a ver, sé generoso, sé bondadoso, etcétera, etcétera, no seas retraído, etcétera, todo lo que ya acabo de comentarles y tendrás una vida plena. Sí, de acuerdo, si no te acabarás frustrado. Te vas a envejecer. Hay personas que tienen 40 años y yo las veo como ancianos. No digo de los hermanos. Pero al ver tanta gente, tantas almas. Bueno, ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. Ese es un tema muy profundo. No es una recta final que hable yo de que va a caer un asteroide y eso, pero es un tema muy profundo. No busques nada más esas noticias, pues sí, nos ponen los pelos de punta, ¿no? Pero no, esto es importantísimo. Atención, entre los jubilados es un problema que pasa mucho. Yo no soy jubilado, nunca trabajé para una institución de gobierno como médico, nunca trabajé como un empleado para hacerme rentar en la medicina, o sea, siempre he trabajado privadamente. Entonces, entre los jubilados es un problema que pasa mucho. ¿Qué pasa? La depresión. De repente venían activos y dejan de trabajar. ¿Y ahora qué van a hacer? Y empieza la ociosidad, muchos de ellos acaban mal. ¿Por qué? Porque voy a hablar de cosas que se pueden remediar en ellos. Porque dicen ellos, ya nadie me busca. Atención a eso. Ya nadie me necesita. Eso es terrible. Cuando a mí, a través del Roy Luis o del amado Isaías, me piden un consejo los hermanos, piden oración o piden un consejo, etcétera, etcétera, quiere decir que sigo siendo útil al Eterno a través de ustedes. Y también aparte en la medicina. Y también aparte en los negocios. Pero la idea está que en los jubilados es, ya nadie me busca, nadie me necesita, etcétera, etcétera. He oído decir, fíjense muy bien la frase, ahorita la van a notar. Sí, por favor, es muy importante para ustedes. He oído decir esta frase de muchos, ni siquiera ancianos, sino de gente que se jubiló y que todavía está fuerte. Quisiera que todos me necesitaran un poco. La he oído decir de mucha gente. Quisiera que todos me necesitaran un poco. Tremendo. Entonces yo a mis años, y bueno, como he llevado mi vida, pues no tengo necesidad de decir esto, sino inclusive hay más trabajo, ¿sí?, del que pudiera yo atender. Allá notaron la frase, ¿sí?, que he oído yo como doctor Palacios Elorio, Javier Palacios Elorio, he oído, quisiera que todos me necesitaran un poco. Un día un paciente me dijo, doctor Palacios, quisiera que mis hijos me necesitaran aunque sea un poco. Quisiera esto, que alguien me necesitara un poco. Ha de ser triste, me imagino que ha de ser muy triste. Y muchas veces no está incluido el ego de lo que tanto he hablado. No, porque todos necesitamos ser amados, respetados, atendidos, ser reconocidos, pero no en ego. Sí, porque es algo de que nos puso el Eterno. La gente buscaba a los apóstoles una vez que Yahshua ascendió al cielo. Aleluya. ¿Qué hubiera sido que nadie los buscara? ¿Cómo se hubieran sentido? Las personas, hermanos, hermanas, amigos, amigas, necesitan por naturaleza que se les aprecie. Que se les aprecie. O sea, por naturaleza humana, todos necesitamos que se nos aprecie. La gente necesita que se le busque.
Yo necesito que me busquen. No es ego. Y si no es satisfecho ese deseo que puso el Eterno nato en nuestro corazón, se puede caer en depresión. Se necesita ser estimados, amados. ¿Por qué crees que dice que el principal mandamiento es el amar al abacados sobre todas las cosas y después amarse a uno mismo, pero amar a los demás como a uno mismo? ¿Por qué crees que lo dice Yahshua? Y dice que de estos dos mandamientos depende toda la Torah. Necesitamos ser estimados, todos necesitamos ser amados, pero date a amar. Si llegas con una cara de este vuelo a tu casa, ¿quién te va a amar después? Ahora, no sucede esto solo entre la gente mayor. Hijos que han sido lastimados por sus padres, al decirles, por ejemplo, no te deseábamos. ¡Qué terrible! Yo muchas veces dando consulta oí decir eso de un papá o una mamá a su hijo que lo habían traído a consulta. ¡Qué terrible! Lógico, yo les llamaba la atención. No te deseábamos. Oí también muchas veces esto, escúchenlo. Eres un hijo de un accidente. Terrible. Es maldecir al hijo o a la hija, etcétera. Se podía hacer con una lista muy larga. Entonces esto se graba en el subconsciente del niño o del jovencito y caen de inmediato, así rapidísimo, en un sentimiento de inferioridad. Ahora sácalo de ahí. Es a veces muy difícil, pero no imposible. ¿Cómo acaban estas criaturas? Acaban despreciándose a sí mismos. ¿Qué sucede? Se vuelven tímidos, retraídos, se aíslan, solitarios, infelices, con depresión y con otros trastornos que después se vuelven psiquiátricos y muchos desgraciadamente han acabado en suicidio. Lo primero que hacen es irse del hogar. Dice, aquí no soy valorado, me voy. ¿Qué va a encontrar en la calle? Droga, alcohol, prostitución, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesita hacer en estos casos? ¿Qué se necesita? Como número uno, si tú estás en ese caso, o sea que te dijeron, eres un hijo de un accidente, etcétera, etcétera. Uno, tú tienes que renovar tu espíritu. Tienes que conocer quién es el Salvador del mundo, quién es Yahshua HaMashiach. Tienes que conocer hermanos y hermanas verdaderos en Yahshua HaMashiach. Por eso me interesa mucho que la congregación local y mundial vaya caminando derechito, porque van entrando, aunque ya es virtual, pero muchas veces van teniendo contacto unos con otros por medio de las redes sociales. Todos debemos de dar buen ejemplo. Entonces tienes que renovar tu espíritu, y así se va a renovar tu manera de pensar. De hecho, hay muchos audios sobre eso. Se libera la persona. Es decir, hay liberación. Y su personalidad se va a cargar de todo lo positivo. ¿Ya lo anotaron? Sí. Su personalidad va a ser, por así decirlo, transformada, que puede lograr muchas cosas, todo con la ayuda de Yahshua Mashiach. Ahora, escuchen esta última parte de esta prédica, porque esta prédica la vamos a quedar pendiente para cuando yo vuelva primeramente al Eterno, Yahshua. Muchas veces por conflictos profundos e inconscientes, ni siquiera conscientes, sino inconscientes, nunca han sido populares ciertas personas y se esfuerzan de manera no adecuada, como lo decía yo al inicio del tema, por caer bien. Y entonces caen en una actuación, por así decirlo. Quieren agradar a la fuerza y así no es. Voy a dar algunos conceptos o algunos consejos más bien. 1. Conviértete a Yahshua.
no a una religión, a Yahshua y su bendita Biblia, su bendita Torah. Así te convertirás en alguien agradable. No actúes, sé original, ama de veras. Sobre eso ya he dado varios temas. Amémonos. Realmente amémonos. Bueno, ama de veras. Aprende esto. No toda la gente es mala. No toda la gente es mala. Quita tus barreras de donde te encerraste. Quita tus barreras. Que no seas de las personas a las cuales no se sabe cómo tratarlas. ¿Has oído de eso? Yo he oído, doctor, es imposible tratar a esta persona. Está llena de conflictos. Entonces, a ver, conviértete a Yahshua. Te convertirás en alguien agradable. No actúes, ama de veras. Aprende esto, que no toda la gente es mala. Quita tus barreras. Que no seas de las personas a las cuales no se sepa cómo tratarlas. No seas una persona altiva, porque una persona altiva no encajará en ningún grupo. En ningún grupo. Hasta aquí voy a dejar la charla, porque es una especie de charla de administración. Espero les haya gustado, porque es para su bien. Yo sé que, es que dice en la Biblia que todo el trabajo que hagamos por el Adón, el Señor Yahshua Mashiach, no es en vano. Yo sé que muchos van a ser bendecidos, y así lo espero con esta administración. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Aleluya. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Bueno, vamos a darle toda Gabá al Eterno por su palabra. Leímos la palabra. En eso yo me estoy basando. Amar a Yahweh sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Padre Eterno, toda Gabá por tu palabra, tú eres bueno y por eso te queremos cantar ya en plenitud. Ya aprendimos lo que es ser una persona plena, ¿sí? Gozo en plenitud. Tenemos los derechos de autor, hermanos, hermanas, amigos, amigas, porque estamos en una red social muy importante. Y la autora de letra y música es mi hija Leti Palacios Gutiérrez, los arreglos musicales de nuestro amado Ag Isaías Carrillo Guerrero. Recibe la Jalel y tendremos así gozo en plenitud. Omen, beomen, Yahshua Mashiach. Vamos a cantarle al Eterno.